¿qué tal? Bienvenidos a Estela Maris. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada que sin duda alguna quizá no conocían, pero deben de conocer todo su trabajo y su trayectoria. Ella es Yasmín Villagrán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá en este espacio compartiendo algo sobre mi trabajo, mi trayectoria y un poco de mi vida. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. La verdad es que yo la conozco de hace algunos años, ¿verdad? Porque yo tuve el placer de darle clases a su hijo y pues la verdad que desconocía todo en la trayectoria o todo lo que hay detrás del trabajo y este arte que usted tiene en sus manos. Así que quiero que nos cuente un poquito acerca de este arte que usted hace. ¿Desde cuándo comienza a ilustrar libros o desde cuándo comienza a dibujar? Bueno, son dos etapas distintas. A dibujar como tal, aproximadamente a los 7 años tal vez. Siempre me gustó, pero a esa edad más o menos mi mamá me inscribió en cursos de dibujo y pintura con el profesor Valdemar, que vivíamos a una cuadra de su casa. Entonces él desde siempre se ha dedicado a enseñar a niños, jóvenes y adultos, y nos llevaba en las tardes a pintar al Parque Tecumumán. Por mucho tiempo fui alumna de él. Y mi, digamos, enlace con el libro empieza desde que mi mamá me cuenta cuentos antes de dormir. No tenía muchos libros, pero para mí eran como muy especiales y siempre me gustaron las ilustraciones que estaban en los libros, y me llamaba la atención que generalmente los libros decían como quién había escrito el texto, pero no quién hacía las ilustraciones. Entonces, como me gustaba mucho y me gustaba dibujar, pensaba que en algún momento a mí me gustaría hacer dibujos para acompañar los libros de niños. Y bueno, yo creo que el interés a uno lo va guiando por donde tiene que caminar. Posteriormente a eso, estudié perito en mercadotecnia y publicidad en el Colegio Cristo Rey, que es como otra faceta del diseño gráfico, tiene que ver. Cuando salí del colegio, sabía que quería seguir alguna carrera que tuviera que ver con dibujo. No tenía muy claro todavía y apliqué para una beca de gobierno a Cuba con la carrera de arquitectura. Sin embargo, estando allá me di cuenta que tenía la opción de elegir otra cosa, y encontré, fue como conocí el Instituto Superior de Diseño que está en La Habana, y tuve la oportunidad de cambiarme de carrera. Entonces es así como estudio diseño gráfico. Y ya dentro de la carrera justamente había un curso que era de ilustración, e hicimos el ejercicio de ilustrar un libro a elección personal, y yo elegí un cuento que se llamaba Un Giraluna, que todavía tengo las imágenes. Entonces en ese momento sí supe que eso era lo que yo quería dentro del diseño, que esa era como la especialidad que yo quería hacer. Y como tal, a ilustrar libros empecé desde el año 2009. Desde el 2009 estoy trabajando en esto y ya no paré. Ajá. Sí, la verdad es que es un arte que se ve, como usted decía, detrás, ¿verdad? No se ve físicamente a la persona, pero sí se ve la representación de su esencia a través de las ilustraciones. Y durante todo este proceso de descubrir qué era lo que usted quería realizar, hubieron momentos en que no fue fácil. ¿Cómo fue llevar este trabajo a hacerlo realidad? Con trabajo, con tiempo, con estudio. Es cuando uno empieza,
se da cuenta que hay más personas como queriendo alcanzar lo mismo, ¿verdad? En mi caso, mi sueño era ver mis dibujos en un libro y ver mi nombre allí, porque a veces no aparece en la portada, pero sí está en la página de los créditos, que las editoriales pues actualmente son muy respetuosas en ese sentido, e incluso en la portada colocan el nombre de la persona que ilustra, que de hecho se maneja el término autor de texto y autor de imágenes, ¿verdad? Son autores ambos de diferentes lenguajes, por decirlo así. Yo empecé con mucha ilusión. De hecho, el primer proyecto que tuve fue un concurso de poemas en idiomas mayas que se trabajó con una ONG y un colectivo. Ambos pues ya no, uno ya no funciona y el otro ya no trabaja en el país. Que el material, digamos que no se difundió mucho, pero para mí fue muy importante porque fue el primer proyecto. Entonces, ese fue el primer acercamiento y me llenó como de mucha alegría, ¿verdad? Poder participar. Habían más personas ilustrando, y ya con una editorial, el primer libro que ilustré fue Los Otros Mundos, un libro de poesía para niños del autor salvadoreño Jorge Galán, y eso fue como ya el sueño cumplido, ¿verdad? De trabajar con una editorial. En aquel entonces el sello Alfaguara de Santillana se distribuían esos libros, y llegué a ese proyecto justamente porque me conocieron por el primero, ¿verdad? Entonces así ha sido como en la trayectoria, que con el trabajo uno mismo se va como recomendando y lo van conociendo. Y lo que usted decía también, ¿verdad? A mí básicamente, y sucede con muchos artistas plásticos, que a veces no conocen a la persona, pero conocen el trabajo, ¿verdad? Y eso también es muy importante. Sí, es verdad. ¿Y qué sintió la primera vez que tuvo en sus manos ya el libro completo impreso y vio que en él estaba reflejado todo lo que usted quería dar a conocer a la audiencia? Fue como satisfacción, fue como una tranquilidad muy grande. La gente que trabaja en esto sabe que hay muchas horas de trabajo de mesa, digamos, de trabajo creativo, madrugadas pintando. Entonces es como estar bajo presión, por decirlo así, por un tiempo. Ya cuando uno ya ve en sus manos el trabajo es como un alivio, como alegría. En mi caso fue como un triunfo, ¿verdad? Lo celebré mucho, todavía lo recuerdo cuando tuve el libro en las manos, y esas pues son cosas que no se olvidan. Claro. ¿Y cómo es ese proceso creativo? Me imagino que es un poco cansado, como usted lo dice, son meses, quizá, Años. ¿verdad? Años, Sí. en que el proceso de un libro. ¿Cuál es el proceso creativo desde que está la idea de la editorial o de la persona que pues es la autora en escritura? Los procesos pueden ser variados. Digamos que por lo general a uno lo contacta una editorial que conoce su estilo y le interesa ese estilo particular para un texto en particular. Entonces, yo, por ejemplo, todos los proyectos que he hecho, lo contaba en una charla que estuve hace poco, nunca he tenido que irme de Puerto Barrios para hacerlos. Todos han sido, digamos, en diferido, ¿verdad? Me mandan el texto, y a través de correos, videollamadas, haciendo reuniones de trabajo, pues realizo el proyecto. Me mandan el texto, en algunos casos me señalan como qué partes quieren ilustrar, qué desean que se vea en esa parte. Y hay otros casos en donde es más personal, que yo conozco al autor o a la autora y me da como su percepción de lo que, o la ilusión que tiene de lo que quiere que sea el libro, y pues yo propongo, ¿verdad? La primera vez siempre es
una conversación en donde yo le digo a la persona que en esta parte del libro o en este párrafo yo veo esto, me imagino tal cosa, me dicen sí, no, luego viene la parte de los bocetos, que son dibujos como muy básicos, solo para que vean la idea gráfica. Cuando ya están aprobados los bocetos, entonces empiezo a hacer pruebas de color con técnicas, generalmente trabajo a mano, 100%. Algunos libros sí tienen técnica mixta, que es parte manual y parte digital, y algunos son 100% digital también, que son los menos, pero por eso es que lleva más tiempo, ¿verdad? El trabajo a mano, que no desmerito el trabajo digital, pero el trabajo a mano tiene esa característica, ¿verdad? Porque si uno se confunde en algo, tiene que volver a empezar de cero. Entonces ya cuando yo hago las ilustraciones, las digitalizo en alta calidad y las envío para que luego otra persona, un diseñador, se encargue de diagramar el libro, y eso luego es enviado a imprenta. ¿Existen bloqueos creativos en el proceso de la creación de los gráficos? Sí, muchas veces. ¿Cómo lidia con eso? La mayoría de las veces, todo el tiempo. Sí, es tiempo. Yo he sentido últimamente, cuando uno empieza a trabajar, yo creo que en cualquier trabajo, uno empieza con mucha energía, tiene toda la disposición, pero ya a medida que avanza el tiempo, como que ya uno ganó experiencia y también digamos que la energía baja, ¿verdad? No la intención, pero sí la energía. Entonces, yo leí hace poco en un libro que la creatividad es algo que lleva un periodo de incubación. Yo lo he sentido que hay momentos en los que no puedo ni tengo el deseo de sentarme a trabajar. Entonces, si puedo, me doy el tiempo. Si estoy bajo presión, pues obviamente me tengo que mentalizar y sentarme a trabajar, pero ayuda como hablar con otras personas, preguntarles para ti qué significa tal cosa. Si estoy buscando una imagen, por ejemplo, del sabor, ¿qué te dice a ti el sabor? ¿O qué te recuerda qué olor recuerdas de tu infancia? Escuchar música, ver películas, ver otros libros también ayuda mucho, ver a otros autores, cómo resuelven ciertas cosas. Y así es como he logrado a veces salir de los baches creativos. Y es que yo también considero de que el arte lo vuelve a ser niño, independientemente de cuál sea el arte, artes plásticas, artes visuales, lo vuelve a uno a ser niño, sentarse y tener esa creatividad y ser imaginativo de cuando uno era niño, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, porque veo que tiene muchos libros, muchas creaciones. ¿Cuál es el libro, no voy a decir favorito, sino que cuál es el libro en el cual usted se siente más identificada? Bueno, cada libro es como una historia. Yo los veo y me recuerda a ciertas etapas de mi vida, porque han estado siempre, o sea, desde que empecé han estado en momentos importantes, algunos tristes, otros muy alegres. Por ejemplo, hay 3 libros en la mesa que yo hice estando embarazada y que lo recuerdo muy bien cómo fue. Hay otros, por ejemplo, que son un triunfo porque duraron mucho tiempo en el proceso. Pero creo que para mí el libro que es especial es el libro que yo pude escribir e ilustrar. O sea, es como autora integral de texto y de imagen, que es ¿Qué está pasando ahí arriba? Que es este de acá. Ese de ahí, que se lo dediqué a mi hijo. Sí, para mí creo que ese es el libro especial. Todos son importantes, pero ese es especial para mí. Yo creo que es porque, como usted lo decía, cubre las 2 ramas, ¿verdad? Uh-huh. El texto y el dibujo, de verdad, la ilustración gráfica. Yo estaba observando, no sé mucho de técnicas, pero en el estilo del trazo
maneja un estilo propio. Al principio tenía esa como preocupación de que tener un estilo era muy importante y que la gente reconociera mi trabajo y que supiera que era mío. Y busqué, es una búsqueda personal de los ilustradores. Muchos lo tienen claro desde el inicio. En mi caso, sigue siendo una búsqueda. Yo dejé de preocuparme por eso y más que todo me enfoqué en ver qué era lo que el texto requería, ¿verdad? ¿Qué me decía a mí el texto? ¿Cómo necesitaba ser representado en forma y en color? Y entonces me guié más por eso. He experimentado con muchas técnicas, desde collage de papel, otras más tal vez experimentales como pegar lana sobre papel. ¿Qué es esta de acá? Sí, acrílico, acuarela, estampado, stencil. He probado diversas técnicas, entonces, pero sí el estilo, digamos que dejó de preocuparme que tenga uno personal. Yo trato de que la imagen le haga como honor al texto, ¿verdad? Y que quede lo mejor posible. Y que también hagan como ese clic de que se integre lo gráfico con el texto, ¿verdad? Es Sí. muy impresionante, ya veía el libro que usted mencionaba con la técnica de la lana, que me impresiona porque cómo surge esta idea de hacer precisamente en esta técnica en los dibujos o la ilustración del libro. Ese libro en particular tiene su historia. Yo no estaba en Guatemala, pero tenía el encargo, ¿verdad? Del libro. En el país en el que estaba, yo sabía que tenía que trabajar el texto, ya lo había leído. Entonces empecé la búsqueda del material para trabajar, pero es un lugar donde hacía mucho frío, entonces las señoras en las casas se dedicaban a A tejer. tejer y tenían como ovillitos de lana que les iban quedando de sus trabajos y había unos muy bonitos, entonces yo sentí que era algo que podía aprovechar y en la casa en la que estaba la señora muy amablemente me regaló lana y a sus amigas de su círculo que también tejían, ella les contó y también me regalaron lana y entonces así es como trabajé ese libro. Interesante porque la inspiración pues surge de lo cotidiano, del día a día, Sí. tal vez cosas que no logramos ver a simple vista porque no prestamos la atención debida, pero que es muy interesante, la verdad que me sorprende porque el arte va más allá de lo que es, o sea, no hay una guía para realizar el arte, sino que va más allá de lo que usted quiere dar a transmitir. Y la verdad que me impresiona, está muy bonito. Háblenos un poco acerca del nuevo lanzamiento del libro. El libro que se va a presentar en la feria en Filgua 2025, que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala, eh, es un libro que se llama El bien reído niño de las 5 ganas. Es un poema romance de Miguel Ángel Asturias que fue publicado más o menos en la década de los 70, 60, y que desde ese entonces no es editado por nadie. Y es un poema que habla, en donde Miguel Ángel Asturias habla sobre la exploración de los sentidos del niño, que es el niño del poema es un niño muy alegre, que siempre está sonriendo, que es muy curioso, que a través del juego explora sus sentidos, ¿verdad? El gusto, el tacto, el olfato, la vista. Y ese libro, la consigna era, fue hacerlo especial para la primera y la segunda infancia.
Entonces es un libro que tiene mucho color, muchos códigos. Para mí muy especial porque Miguel Ángel Asturias es Premio Nobel de Literatura de nuestro país, un autor muy reconocido a nivel internacional y que posiblemente en la presentación del libro esté su hijo. Entonces yo estoy muy emocionada por eso, aparte de lo que representó haber trabajado y que me hayan elegido a mí para ilustrar ese libro. Y estoy esperando con ansias ese día, que va a ser el 2 de julio en Majadas, que es donde se realiza la Feria del Libro. Así que quienes puedan ir pues están cordialmente invitados. Qué bonito, la verdad. Y su trabajo está también haciendo parte de la historia del arte de Guatemala. Entonces, es una satisfacción muy bonita de parte, me imagino, suya, ¿verdad? Sin duda alguna, de su familia, ¿verdad? De que también forman parte de este bonito trabajo, de este bonito arte, porque también cada uno de ellos va plasmado el esfuerzo que todos ellos también hacen. Y la verdad es que es un honor representar de esta forma a Guatemala. Sin duda alguna son trabajos de años que han formado el trabajo y su trayectoria hasta el día de hoy. ¿Qué le diría usted a todas esas personas, jóvenes, niños, que no saben tal vez cuál sea su vocación, cuál sea su sueño, para que los anime a que puedan realizar lo que les gusta? Yo tuve la oportunidad hace algunos años de dar clases de expresión artística y me llega la satisfacción de que algunos estudiantes eligieron carreras relacionadas con diseño y otros con el arte. Entonces yo creo que existe mucho el interés de los jóvenes a dedicarse a carreras artísticas, ya sea la danza, la música, la pintura. El tema más complejo a veces es con los adultos que como no ven un futuro o desarrollo económico en ello. Sin embargo, les puedo decir por experiencia propia y por experiencia de otros compañeros que es algo que uno puede hacer a la par de tener otra profesión u otro oficio, ¿verdad? De hecho, yo tengo otro trabajo, casi siempre lo he tenido, he hecho otra cosa además de ilustrar y me cuentan compañeros, colegas de otros países que sucede igual, ¿verdad? No es una cosa rara que uno se dedique a pintar, por ejemplo, o a cantar y que tenga otro trabajo, ¿verdad? Entonces, esa parte de tener miedo de que no va a poder la persona ganarse la vida, pues tiene una solución. Y pues a los jóvenes, ¿verdad? Que traten de ser honestos con ellos mismos, de que ahora que está toda la información al alcance, que no puede decir uno que no sabe tal cosa porque no se enteró, si algo les interesa que investiguen, ¿verdad? Hay muchas becas nacionales y también para otros países que son oportunidades que a veces no se exploran porque creen que es muy complejo o imposible y no es así. Es simplemente de ser un poquito dedicados, informarse bien. Hay muchas opciones. Digamos que la oferta para estudiar es muy variada, cosas que uno ni siquiera se imagina, cursos en línea, diplomados. Entonces, cómo iniciar en algo que les gusta relacionado al arte, pues ya no es tan complejo como antes, pero sí que sean honestos con ellos y con ellas mismas para que ese, digamos, talento o don que tienen no se extinga, ¿verdad? No se quede como apagado. Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentos y muy felices y sin duda alguna vamos a seguir esta huella de este festival del libro para que también todos allá en casita
puedan ver cómo se lleva a cabo. Tal vez más adelante nos comparte fotografías de cuál es su experiencia para seguir informando a las personas y que se puedan acercar también a formar parte de esta trayectoria, que es también adquiriendo los libros, ¿verdad? Porque es fácil, dirían los televidentes, hacerlo, pero conlleva mucho trabajo después también. Para que un libro se comercialice, llegue a los hogares, necesitamos que ustedes también tengan esa cultura de lo que es leer y la literatura. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos. Vamos a seguir informando y trayendo a ustedes esto que es muy, muy bonito y muy especial. Tenemos personas en nuestra comunidad que brindan a nuestro puerto, sobre todo esa variedad de talento, de dones, de arte que hemos visto. También hablaba de el profesor Valdemar, que es uno de los personajes importantes para nuestro puerto. La verdad es que estamos muy contentos porque usted aceptó la invitación también. ¿Algo más que quiera expresar a los televidentes? Bueno, como embajadora de los libros, creo que sí es la invitación a que lean siempre a donde voy, que me invitan. Yo formo parte de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Guatemala, la AGLIJ, y bueno, uno de los eslabones de la cadena relacionada al libro es el fomento a la lectura, en el que están involucrados tanto las instituciones educativas como principalmente la familia, ¿verdad? Los padres como mediadores de lectura en sus hogares. Entonces es bonito ver a papá o mamá leyendo, que antes sucedía más, pero el periódico, por ejemplo, en papel, o leyendo algún libro. Ahora leemos más en el teléfono, que está bien, ¿verdad? Pero acompañar a los niños o darles algún texto o contarles historias que nos contaban nuestros papás o abuelos es una forma de inculcarles el hábito de la lectura, y que es muy importante a lo largo de la vida. Va a ser algo muy útil y especial, se genera un vínculo con ellos. Entonces esa sería mi última invitación, ¿verdad? Que leamos todos y que leamos juntos. Así es, muchísimas gracias. Y pues invitamos, como ya lo dice Yasmín, a que puedan formar parte de este arte, de esta motivación, de que la lectura llegue a sus hogares. La verdad que estamos muy contentos y pues el día de hoy agradezco personalmente aceptar la invitación y estar compartiendo con nosotros su trayectoria para que todos la puedan conocer. Así que muchísimas gracias y el día de hoy nos despedimos. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo y saludo para toda la comunidad de Puerto Barrios. Muy bien, muchas gracias. Adiós.